puntuales. En punto de las 11 de la mañana iniciamos Radicales y yo le doy la bienvenida a usted, también por supuesto a Dani, a Héctor Alejandro, porque sí es muy pertinente analizar lo que está en curso después del asesinato de Carlos Manzo hace ya 10 días, 11 días, y lo que está en curso también hacia el próximo sábado, justo cuando se cumplan 2 semanas de este asesinato, una convocatoria a una movilización en el centro de la República Mexicana, en el centro histórico y en otras ciudades, que en realidad son los convocantes ya de manera descarada, abierta, pues el PRIAN, la derecha. Y es importante que la gente sepa cómo todo lo que toca la derecha lo pudre. Y lo están haciendo de una manera vil, como acostumbran. Pero por otro lado, ¿cuál es la respuesta que está teniendo la derecha por parte de la izquierda? Tanto del gobierno como del ámbito partidario. Pues de eso se trata hoy, Radicales, en este martes, ay, se me fue, hoy ando muy distraído. 11 de noviembre. 11 de noviembre, martes 11 de noviembre, y pues como acostumbramos, comenzamos por la izquierda. Muy bien, muy buenos días, colegas, muy buenos días, audiencia de Radicales. Es un tema muy, muy importante, porque pareciera que se trata de una obviedad, ¿no? La eterna disputa entre derechas e izquierdas, o al menos desde la Revolución Francesa se plantea así. Pero no es tan obvio el asunto. Pensemos en lo siguiente: un historiador alemán muy importante, Ernest Nolte, plantea que uno de los momentos más importantes para distinguir a las derechas es siempre de una manera como de espejo. Las derechas se activan casi siempre en función del estímulo de las izquierdas. Hay que recordar que Nolte habla desde una época muy importante del siglo XX, que es las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y él hacía su análisis con respecto a el fascismo y el comunismo en Europa. Y llegó a conclusiones que a mí me parecen muy sensibles y muy impugnables, porque él más o menos plantea algo así como que si el nazismo existió, fue casi como una reacción esperable ante el ascenso del comunismo en Europa, ¿no? Después del triunfo de la Revolución Bolchevique y después de que vino una serie de focos revolucionarios en Europa, sobre todo en Alemania, como fue la República Roja de Baviera, etcétera. Entonces él casi como que culpa a la izquierda de la existencia del fascismo, y se convirtió con eso en uno de los primeros historiadores revisionistas en este sentido, ¿no? Porque antes el consenso generalizado era, el máximo enemigo de los nazis son los comunistas, y Nolte con su interpretación hace este cambio, y yo no estoy de acuerdo en ese cambio. Creo que el consenso es correcto. Si hay un enemigo jurado de los nazis y del fascismo, ese es el comunismo. Pero más allá de eso, en lo que sí acierta Nolte es en decir, siempre hay que estar atentos a la reacción de las derechas ante el estímulo de las izquierdas. Y Nolte lo analizaba en un contexto donde mayoritariamente gobernaban los liberalismos y conservadurismos en Europa. Hoy estamos en México en una situación muy distinta, donde una expresión de la izquierda partidista está en el poder, no en la oposición, como era el tema que mayoritariamente analizaba Nolte, sino en el poder. Y es aquí donde vemos cómo esta derecha en México, al menos en sus dos aristas más visibles, que es la derecha mediática y la derecha partidista, en ese orden, no es casual que yo lo diga así, porque hay que insistir en que la debilidad del PRIAN desde 2018 a hoy ha hecho que esta derecha opositora se traslade a espacios que no tendrían que ser
partidistas discretos, como son los medios, o si lo van a hacer, que lo sean se valdría si fueran honestos en su declaración de postura ideológica. Pero yo creo que de 2024 para acá, en lugar de atender la lección del sexenio pasado, esta derecha optó por volverse más virulenta, y eso, los efectos que tiene son muy venenosos, muy tóxicos, porque en vez de crear una mayoría, que es a lo que aspira cualquier movimiento partidista, que es a lo que aspira cualquier proyecto político, partido político, su intención es, quiero yo lograr muchos votantes para yo estar en el poder y ya ahí echar a andar mi proyecto. Pero aquí resulta que cada vez se erosiona más su base social. ¿Y cuál es el efecto de esta virulencia? Radicalizar a una minoría. Ese es un efecto que debemos tener muy en cuenta. Y esa fanatización de esta minoría, pues expresa en cosas que nos parecen bastante inexplicables. Se convoca una marcha de la llamada generación Z, es decir, no se convoca a una parte del espectro ideológico, sino una parte del espectro generacional, como si ser jóvenes por sí mismos fuera algo ya que te va a poner del lado de la oposición. Momento, esta oposición está protagonizada por partidos y por entidades que toda la vida han despreciado a los jóvenes. Y no lo digo superficialmente. En el gobierno de Peña Nieto se referían a ellos como ninis. Incluso un ex rector de la UNAM, que debería ser el primero en condenar este tipo de términos como ninis, lo usaba. José Narro, que fue rector de la UNAM y fue secretario de Salud con Peña Nieto, usaba este término denigratorio, este término condenatorio, cuando él, como rector de una universidad pública, tendría que ser el primer preocupado en que hubiera cada vez más espacios de educación superior para que hubiera menos jóvenes sin oportunidad de estudiar. Y antes, en el sexenio de Calderón, pues simplemente la política de esta farsa bélica tuvo como principal víctima a los jóvenes. Y hoy que hay otro proyecto de nación donde apenas se están sentando bases que sí tienen como objetivo a los jóvenes, ¿creen que eso puede hacer que esta generación Z se articule en torno a este gobierno? A mí me parece difícil, porque la juventud no es tonta, pero los dirigentes de derechas de esta oposición y que están respaldando esta convocatoria, sí lo es. Pero, insisto, hay que fijarnos muy bien en el efecto, porque radicalizar o fanatizar minorías, pues es algo muy tóxico, es algo que genera cosas como hace 6 años Frena o los chalecos amarillos, estos grupúsculos que no reconocían algo que estaban obligados a reconocer, que es la legitimidad electoral del gobierno pasado y la legitimidad electoral de este. Eso es algo que en el fondo de su discurso no respetan, y en cualquier democracia están obligados a respetarlo. Y ya en mi segunda intervención me voy a extender sobre otros actores que se autonombran de una derecha liberal, de una derecha democrática, para decir que no, son iguales, son lo mismo. Voy a secundar una tesis que ha propuesto aquí, con mucho acierto creo yo, Álvaro Delgado, que es, la distancia entre Enrique Krause y alguien como Salinas Pliego es solo de vocabulario, pero en las ideas son lo mismo, en los deseos son lo mismo y en los efectos pueden ser lo mismo. Y eso es muy peligroso, porque estamos ante un sujeto abiertamente sucio, abiertamente evasor, abiertamente incapaz de entender las reglas de la democracia. Pero bueno, ya sobre eso me extenderé en mi siguiente participación. Yo también me quedé pensando en eso que manejó Álvaro en una mesa, de lo de que no es derecha y ultraderecha, son las ultraderechas, ¿no? Entonces, sí, creo que va tomando cada vez más lógica esa afirmación. Y creo que también es importante decir que afortunadamente en México todavía el eco que tienen no es mucho, ¿no? O sea, todavía han logrado sí disfrazarse, ahorita que tú mencionabas de este tipo de personajes,
El mejor ejemplo sería Xóchitl Gálvez, ¿no? Que en un momento se pone el pañuelo verde, pero en otro momento se lo quita con una facilidad impresionante, ¿no? O sea, en un momento puede ser pro LGBT y en otro momento puede ser anti LGBT y ella puede funcionar sin mayor reparo, ¿no? Entonces, así pues se ha logrado colar en mayor menor medida la ultraderecha en México, pero todavía con un eco que no es suficiente como para ganar gobiernos, ganar el gobierno federal, la presidencia de México, y esa sería una ventaja para la izquierda y la izquierda partidista. Pero creo que también ahí ya entramos en otra cuestión, de si estamos viendo que ya en un primer momento intentaron hacer un frena, también estuvieron los chalecos amarillos, luego ya vino Claudia X González con esta estrategia de borrar al PRI y al PAN y hacer un Va por México, luego el movimiento rosa de la defensa del INE, y ahorita el último intento que estamos viendo es esto de la generación Z, donde jóvenes de la ultraderecha ya están diciendo quién sí, quién puede marchar, porque sí son generación Z, pero en la generación Z también hay niveles y clases sociales, ¿no? Entonces, nosotros decidimos quién sí puede y quién no puede. Entonces, ya están en ese nuevo esfuerzo. ¿Qué tenemos del otro lado? Pues yo aquí ya dividiría a Morena del gobierno federal. O sea, ya es muy complicado verlos de la mano, ver al partido con el gobierno caminando a la par. Porque creo que lo que presentó y la presidenta tiene mucho valor, ¿no? Con este corte que hacen de los números de seguridad, sobre cómo Calderón, que se aferra a seguir dando sus consejos de seguridad cuando mínimo debería guardar silencio por respeto a todas las víctimas, por respeto a todo lo que seguimos padeciendo por su culpa. Se muestra ya en esta gráfica con corte a noviembre cómo sí ya tenemos una baja en la seguridad y cómo esa estrategia de guerra que ellos no solamente defendieron en un momento, sino que siguen defendiendo hasta ahorita, pues ni siquiera rindió frutos, ¿no? O sea, no es que puedan estar defendiendo la estrategia de guerra como lo hacen con datos, porque ni siquiera los datos están a su favor. Los datos muestran que esa estrategia no funcionó en lo absoluto, solamente trajo sangre, solamente le sirvió a Calderón para intentar legitimarse, todo eso que ya sabemos. Entonces, el gobierno federal, digamos, está construyendo, está apostando por continuar con esa estrategia de la atención a las causas, de la atención a los jóvenes, ahora la estrategia que sí se está reforzando de ir por objetivos prioritarios, no para cazarlos y matarlos, sino para detenerlos y llevarlos a prisión, llevarlos a juicio. O sea, digamos, está construyendo, está apostando por estrategias de mediano, pero sobre todo largo plazo, que eso les ha generado muchas críticas, pero es la estrategia que, digamos, hasta el momento con datos, pues ya muestra una baja en la violencia. Pero del otro lado está Morena. A mí me llamaba mucho la atención esta lista del Consejo Consultivo que presentaron este fin de semana. Primero decir que me sorprendió mucho ver a los dos papás de la presidenta nacional de Morena. Digamos, su mamá, Berta Alcalde, tendría muchísima más lógica. Ella lleva mucho tiempo en Morena, pero sí me sorprendió también ver a su papá. Digamos, son datos que importan. Pero también pocos jóvenes, ¿no? Y si ahorita vemos que la derecha tiene la apuesta por empezar a capturar a los jóvenes, pues sí me parece que al menos Morena en este paso que se da en este contexto, pues como que sigue en lo suyo, ¿no? O sea, sigue concentrado en invitar y en procurar al mismo grupo que los viene acompañando, que viene acompañando al partido desde hace mucho tiempo. Claro que entiendo que son mentes que pueden aportar mucho, pero también pues la misma realidad te lleva a empezar a cubrir ciertos frentes que quizás no tienes bien cubiertos. Y Morena tiene muchos jóvenes muy talentosos, pero al menos en esta amplia lista hay algunos, pero en su mayoría siguen siendo esos perfiles que ya vienen desde hace años, ¿no? Ahora, también este Consejo Consultivo se suma a otros consejos que ya sacó Morena, como para intentar calmar estas críticas de, bueno, ¿y qué vas a hacer con todos estos descarriados, que los del verde, que no son de Morena, pero que sí son de Morena? Ya también habían sacado que un grupo que va a analizar, o sea,
siento que Morena también viene como de grupo en grupo para intentar calmar todos los malos comportamientos, pero pues en resultados en qué se ha visto reflejado, ¿no? Entonces creo que el partido está caminando en su propio carril. La presidenta hace unos meses tuvo que emitir unos regaños luego de que se da a conocer lo de las ambulancias de Andrea Chávez, que ese episodio fue muy bochornoso, fue un episodio que da a conocer Latinos, y lo que provocó es que la presidenta le terminara dando la razón a Latinos de que había un caso que tenía que detenerse. Bueno, vino un regaño o una llamada de atención de la presidenta para decir, bueno, esto no tiene que estar pasando. Y lo que ocurrió fue que sí hicieron un consejo para decir que ya se van a portar mejor, que ya poner nuevas reglas, pero pues siendo muy honestos, la senadora Andrea Chávez sigue entregando sillas de ruedas, sigue haciendo actos anticipados de campaña, que bueno, todavía no sé si formalmente se le pueda llamar así, pero sigue en lo suyo, ¿no? Entonces, quizás esa separación termina por mostrar que lo que puede estar haciendo el gobierno federal tiene más valor que lo que está haciendo el partido. O sea, esa distancia se está haciendo cada vez más notoria, y quien está ofreciendo resultados es el gobierno, y quien se está quedando solamente en la presentación de este grupo, y que ahora que este grupo y este decálogo y esto, pues es Morena, y ahí está estancado ahora con este nuevo grupo, que no sé qué les parezca a ustedes la lista que presentaron. La derecha está en lo suyo. La derecha es vil. La derecha es inescrupulosa. La derecha es cobarde. La derecha capitaliza todo porque no tiene ninguna referente ético. Y hay que decirlo así. Y en efecto, yo ratifico que no hay ultraderecha y derecha. Es una coalición de intereses que defiende privilegios, que defiende una visión de país que evidentemente fue hecha a un lado por un electorado mayoritario en 2018 y en 2024. Y lo había hecho a un lado desde 2006, y para eso hicieron un fraude que después volvieron a hacer en el 2012. O sea, no debe extrañarnos que la derecha se apropie de cualquier tragedia. La más reciente es el asesinato de Carlos Manzo, pero lo hicieron con las inundaciones, como lo hicieron con el huracán Otis, y lo han hecho con cualquier cosa que les resulte útil. Lo hizo Ricardo Salinas Pliego con el asesinato del cómico que estaba en su televisora hace 26 años. Lo han hecho con otro tipo de homicidios, con el autoatentado de Lili Telles. No debe extrañarnos, evidentemente, esta conducta vil de la derecha, que cada vez es más descarada y cada vez es más descarnada, digámoslo de esta manera. Ayer vi de rebote a alguien que se supone era un periodista serio, Ramón Alberto Garza, director fundador del periódico Reforma, con la escuela, por supuesto, del norte de Monterrey, pero que se supone era un personaje profesional en el ámbito informativo. Pero hablando en el nivel de quienes han acreditado a lo largo de su trayectoria que la información no les importa, sino sus propios acertos. Estaba dialogando con Pedro Ferriz de Con, que es un personaje que buscó inclusive ser candidato presidencial, y no lo acompañó ni su mujer. Pero escuché a Ramón Alberto Garza hacer afirmaciones que me parece es muy importante que no pasen desapercibidas, porque él dice que al interior de Morena hay, o el propio Andrés Manuel López Obrador está planeando inclusive quitar de en medio a la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de la revocación de mandato,
para poner a Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de organización de Morena, o eventualmente utilizar un aborto, es decir, asesinar a la presidenta de México. Y yo creo que sí, las opiniones son libres y los hechos son sagrados. ¿En qué se sustentan también esas opiniones? Yo creo que también hay que ser muy responsables en lo que uno opina. Si no tienes manera de sustentar tu opinión, entonces sé cauteloso al emitirla. Hablar ya de que alguien está tramando quitarle la vida a la presidenta de México porque se está aludiendo a un magnicidio como el de Luis Donaldo Colosio a través de un aborto, yo creo que eso no puede pasar desapercibido. Y que se haga cargo Ramón Alberto Garza de ese tipo de opiniones, porque es él también parte de esta derecha a la que me refiero. La derecha no es solamente partidaria, como es el PRI, el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano. La derecha no es solamente la parte económica de los sectores, de los factores de poder económico. La derecha, lo hemos visto y cada vez está más desatado en ese sentido, es la derecha mediática, periodística. La derecha es también, obviamente, ese sector de la religiosidad en México, particularmente la Iglesia Católica, que también está muy activa, de los púlpitos mismos. Entonces, eso es importante subrayarlo, cuando uno analiza lo que está pasando en nuestro país, lo que ha venido pasando en nuestro país de manera particular desde hace un cuarto de siglo. La otra parte es, para concluir con la derecha, es la reacción. Cuando hablamos de derecha hablamos de la reacción. ¿Reacción a qué? En este caso estamos hablando de una reacción a un gobierno, a un proyecto de nación, a una política económica, una política social y una política de seguridad también, que busca la paz, no la guerra, como la que a ellos les gusta. Pero ¿qué pasa con la izquierda? En sus dos dimensiones, como gobierno y como partido. Como partido y como coalición. El gobierno hace su parte y debe, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, diseña e instrumenta un plan para Michoacán de paz y de justicia. Y los conceptos también son importantes. Se le puede y se le debe criticar sus alcances, sus límites, su oportunidad inclusive. Y está bien, pues nomás faltaba que no, es poder público, autoridad. El gobierno de Michoacán, como poder público, también tiene su responsabilidad, como la tiene el Congreso y como la tienen los presidentes municipales en Michoacán. ¿Y el partido? ¿Y Morena? ¿Y el Partido del Trabajo? ¿Y el Partido Verde, que son la coalición gobernante? ¿Y el Congreso? ¿La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Yo veo pasmo. Una capacidad limitada para reaccionar, por lo menos hasta en términos de solidaridad con la presidenta de México. Están a expensas de lo que haga la presidenta de México. Y cada quien tiene su ámbito de responsabilidad. El partido no tiene por qué meterse en el gobierno, como el gobierno no debe meterse en el partido. ¿Dónde está el acompañamiento partidario de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo con la presidenta de México? ¿Dónde está también los grupos parlamentarios en las dos cámaras del Congreso también al respecto? El Consejo Consultivo que presentó el Morena, pues está muy bien. ¿A poco somos un país así? Le faltan muchos jóvenes, muchos jóvenes. No digo que sobre nadie sobra. Son muchas personas muy mayores y yo creo que es importante capitalizar su experiencia. Pero, ¿dónde están jóvenes?
donde se muestra como proyecto partidario a ese sector que está siendo presentado por la derecha como su ariete para lo que viene. Entonces, yo pienso que es importante, sí, criticar a la derecha, pues sí, para quienes tenemos un pensamiento progresista, claro que hay que criticar a la derecha y sus vilezas y su falta de escrúpulos. ¿Y dónde está la izquierda? Particularmente la que forma parte del proyecto de nación que hoy está en el ejercicio del poder público. No minimicemos a la derecha, ¿eh? Son millones y millones. Y veámoslo en el resultado de las elecciones del 2024 nada más. Millones y millones de personas que votaron por el PRI, por el PAN, por MC, y que lo hicieron porque no les gusta Morena y su proyecto. Y concluyo con lo siguiente. La estrategia de la derecha es, si ya no van a ganar más adeptos, el objetivo es quitarle adeptos a Morena y a su coalición o al proyecto gobernante, sembrando una cosa, la desesperanza, la frustración, y generando la percepción justamente de caos en este país. Son varios puntos y yo voy a partir un poco mis participaciones para no saturar. La primera justo nos encamina a esta parte de la reacción de la derecha. Esta marcha de la generación Z es una marcha que tiene un trasfondo curioso. ¿Por qué digo curioso? Porque según otros jóvenes, otra organización de los jóvenes de Migala, que son los que se van y manifiestan el sábado pasado, el 8, ellos lo que dicen es que hubo en los metadatos de la página, del respaldo digital de la generación Z México, estaba básicamente albergada en un espacio llamado Discord. Un Discord es como una red social, un trasfondo, pues, que estaba a su vez albergado en una agencia, propiedad o con el mismo domicilio fiscal que un ex legislador del PRI, que nada tiene que ver con generación Z, muy lejos de la generación Z. Y estos jóvenes se supone que dieron un golpe de estado interno cuando se dieron cuenta que sus metadatos estaban albergados en un Discord en donde había priistas y donde estaba justamente respaldado por una agencia de marketing digital que se encarga de hacer campañas digitales para la derecha, para el PRI, etcétera, en un mismo domicilio fiscal de un legislador priista. Ellos empezaron a difundir en estas páginas de Migala y en estas redes alternas justamente que se estaba tratando de priistas, que se estaba tratando de estas agencias y que lamentablemente pues estaban siendo utilizados, o al menos eso es lo que dijeron en algún momento, que estaban siendo utilizados. La agencia se llama Monetic Agency, ¿no? Esta agencia con el mismo domicilio fiscal que un legislador del PRI. En Jalisco. Exactamente. Entonces, esta agencia, lo que ellos se dan cuenta es pues que había no solamente legisladores del PRI, sino que los hijos de priistas, panistas y demás partidos políticos estaban involucrados en este Discord, en estos metadatos, y son los que llevaban la página. De ahí que entonces se hace público y empezaron después a borrarlo, pero bueno, huella digital siempre se queda. Y le mandé un video al equipo de cómo antes, ustedes ven Generación Z, y vean todo lo que retuitea Generación Z. A Edmundo, a María Corina Machado. Es todo lo que empieza a retuitear. Ahí está. Son los retweets que tienen de María Corina Machado, de Edmundo, de esa ultraderecha que hoy es la inspiración de una Alessandra Rojo de la Vega, de un Salinas Pliego, etc. Entonces, ustedes ven eso y dices, ah, caray, ¿cómo es posible que la generación Z, que se dice apartidista, apolítica, pues te está respaldando eso? Había una serie de tweets y había una serie de seguimientos que le daban a otras cuentas, como la de Claudio X González, como la de la Marea Rosa, etcétera. Cuando todo esto sale a la luz, que ocurre la semana pasada, entonces, según este grupo de jóvenes que estaban, los que realmente están detrás de la generación Z México, que uno de ellos es conocido como el Mero Perro, salen y empiezan a deslindarse, ¿no? El Mero Perro. Que aparte, y con todo respeto, pues tampoco el Mero Perro creo que, bueno, no sé. Parece apodo de South Park. No
sé si pertenezca o no a la generación Z, pero bueno, ahí está, ¿no? Mero Perro es uno de estos jóvenes y se supuestamente... ¿Existe? Sí, es ¿Con nombre, con apellido? Sí, y con video. O sea, él es el único que ha salido con video en sus cuentas de redes sociales a deslindarse de los partidos políticos. Pero el deslinde ha sido, de verdad, muy lamentable. En esta misma cuenta de Generación Z, hay otra publicación que le mandé a producción que tiene que ver con el manifiesto de la Generación Z. Y es una publicación que ellos ponen el 27 de octubre del 2025. Y quiero leer un par de cosas solamente para ver a quiénes les recuerdan. Somos Generación Z México, un movimiento cívico realista y apartidista que nació del hartazgo colectivo de la juventud mexicana. Dicen, somos la generación que llamaron desinteresada, pero que ha decidido organizarse, alzar la voz y actuar. No buscamos protagonismo, buscamos unidad, estrategia y resultados reales. Me voy a saltar un poco. ¿Cuál es su misión? Ellos dicen que es construir un movimiento cívico, realista, resiliente y apartidista, enfocado en la seguridad, organización interna, el uso estratégico de herramientas digitales. ¿Cuál es su propósito? Dicen que su propósito es no buscan tomar el poder, sino están buscando abrir el camino para que personas verdaderamente preparadas, éticas y sin vínculos partidistas lleguen a él mediante procesos transparentes y elecciones limpias. Su propósito, dicen, es devolverle el poder al pueblo, a las y los ciudadanos de verdad, a los mismos que se reparten el país desde hace décadas. ¿Cuál es su visión? Dicen ellos que buscan construir un sistema donde ninguna persona afiliada o exafiliada a los partidos actuales pueda postularse, evitando así el regreso a los mismos actores corruptos que han frenado el progreso del país durante décadas. Dicen que buscan un cambio real y profundo, cimentado en organismos internos y externos verdaderamente independientes al gobierno, con la convicción de garantizar que el poder regrese al pueblo y que nunca más vuelva a traicionar la confianza de los ciudadanos. Básicamente están buscando, dicen ellos, que son realistas. Básicamente están buscando que por la vía independiente llegue cualquier persona. Las preguntas son muchas. ¿Quién va a hacer el filtro para que quienes quieran ser independientes realmente no tengan vínculos partidistas y sean personas realmente éticas? ¿Quién va a ser ese árbitro o ese filtro que va a revisar que esto ocurra? No lo proponen. ¿De verdad creemos que esto va a pasar? Hoy los partidos políticos que están llamando a la generación Z de verdad van a votar, porque para lograr eso se tendría que hacer una reforma político-electoral en donde no solamente se fortalezcan las vías independientes, sino básicamente eliminar las vías partidistas. ¿De verdad creemos que los legisladores del PRI, del PAN, de MC, de cualquier partido, incluido Morena, van a votar por desaparecer a los partidos y solamente garantizar la vía independiente? Y voy a una última. Realmente porque se dicen independientes, quien sea, son apartidistas y son garantía. Ya hemos tenido candidatos independientes. Margarita Zavala, ¿de dónde viene y en dónde está en este momento? No, ¿el Bronco? ¿De dónde viene y en dónde estuvo? ¿Fue garantía? Por supuesto que no. Realista no es, pero esto me recuerda a algo todavía más. A los intentos de Claudio X González, a los intentos del PRIAN de borrar su pasado, cambiándose el nombre, cambiándose los colores y cambiándose de logo. Exactamente me recuerda lo mismo. Me recuerda incluso a la nueva estrategia del Partido de Acción Nacional de cambiar el logo y decir vamos a abrirnos a los ciudadanos, porque necesitamos más ciudadanos después de décadas de historia de tener un padrón muy cerrado y de ser elitistas hasta con los suyos. De verdad vamos a ver, esto es realista. Es el primer gran engaño, no es un movimiento realista. Y no todos estoy hablando de ellos, porque creo que hay jóvenes, y ahí es donde entra justamente Morena. Creo que hay jóvenes que justamente quieren, y no siento que estén desconectados, no están desinteresados, están muy politizados, pero nada no les gusta, porque no están viendo que ni uno ni otro realmente les están dando respuestas o siquiera los están escuchando. No ven alternativas. Y ahí es cuando entramos en los gobiernos. La gente quiere gobiernos que resuelvan. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Vemos cómo durante años la izquierda, por ejemplo, en Bolivia fue una respuesta. Después de 20 años, hoy llega una ultraderecha, llega un partido con el mismo lema de Salinas Pliego, con el mismo lema del PAN, con el mismo lema de Milei. Patria, familia, libertad. Con el mismo lema. Y llega con la Constitución. ¿Pero qué están haciendo? Usando discursos de izquierda. Primero los pobres, vamos a atender a las causas. Están usando discursos de izquierda, pero también al mismo tiempo dicen
capitalismo para todas y todos. Oye, como Ricardo Salinas Pliego, que apenas dijo que él era el inventor de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? O como cuando el Partido Acción Nacional dijo que ellos inventaron los programas sociales para adultos mayores, o como cuando dijeron que gracias a ellos, a que crearon la UMA, es que tenemos una reducción en un incremento en el salario mínimo y una reducción de la pobreza. Están usando, como no tienen nada que realmente entregar, están usando los discursos y resultados de una izquierda, pero capitalizando los errores que han tenido. Y hoy le llaman a una generación Z que no está contenta con nada, que no le gusta lo que hicieron unos, no le gusta lo que hicieron otros y no le gusta lo que hicieron aquellos. Pero como lo hicieron con el feminismo, ahora van a treparse en esta misma generación, como si ellos siquiera pertenecieran a ella. ¿Qué hace Vicente Fox llamando a marchar con la generación Z? ¿Qué hacen? Perdón, pero, o sea, de generación Z no tiene nada. Está muy lejos de esa generación, pero lejísimos. Y es una generación a la que incluso gobernó en algún momento, si pensamos en los del 97. Es muy oportunista y muy desvergonzado. Exacto. Fox. Y así son muchos. Luego tienes a jóvenes, por ejemplo, voceros del PAN, que son los influencers que están saliendo, a llamar a esta marcha de la generación Z, que sí pertenecen a ella, pero ¿en dónde está el respeto porque sea partidista? ¿De verdad me estás diciendo que porque no vayas a ir con el logo del PAN, entonces no la vas a politizar? Por supuesto que no. No tienen causas y se están trepando en una causa. Y lamentablemente los que sí quisieran, porque hay jóvenes que sí se están yendo o sea, que sí quieren marchar sin tener vínculo con un partido político, no están haciendo el deslinde ni siquiera correcto, diría yo. Córranlos a ellos también. Corran a todos. Eso es lo único que les va a dar legitimidad a la generación Z, que vayan sin estar encapuchados, que vayan a manifestarse como lo han dicho en los últimos días de manera pacífica, pero eso no estoy viendo un deslinde. Estoy viendo que los políticos siguen llamando y lo único que hacen es somos apartidistas. Ajá, ¿cuándo vas a condenar a Fox? ¿Cuándo vas a hablar en contra de Alito? ¿Cuándo vas a hablar en contra de todos ellos que están llamando a tu marcha? Eso ya perdió una legitimidad, y no porque den un golpe de estado interno digital y saquen a Monetic Agency y saquen a el Discord que estaba vinculado con esta agencia, con el líder del PRI, quiere decir que ya hubo un deslinde. La derecha está capitalizando, no tienen causas y quieren treparse en la causa de los jóvenes. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Morena? Ese es del otro lado. Estos jóvenes hay programas para jóvenes, hay construcción de más escuelas, hasta se hizo viral esa canción de la presidenta de más escuelas cerca de tu casa. Pero ¿qué está haciendo el partido? El partido, para hablarle a esos jóvenes y decirles, nosotros somos una opción. Aquí estamos para escucharte. No lo veo. Y no es solamente haciendo podcast, y no es haciendo trends de TikTok, y no. ¿En dónde están los jóvenes? Porque sí los hay, que son voceros de otros jóvenes de su generación. ¿En dónde están esos jóvenes hablando a otros jóvenes, diciéndoles qué necesitamos hacer entonces? A lo mejor sí están trabajando a ras de suelo sí, y no lo sabemos. También podría ser. Y si eso es así, ¿por qué no lo informan? Exactamente. Entonces, yo cerraría mi primera participación con esa parte porque, por supuesto, que la derecha capitaliza pues todo. O quiere capitalizar, ¿sí? Que le dé resultados. Es otra cosa. Habrá que verlo. Sí, es como, insistíamos aquí en Radicales hace unas 2-3 semanas con que si podemos comparar a alguien como Salinas Pliego con un personaje histórico es con el señor Burns de Los Simpson. Sí. Y ahora me recuerda igual al señor Burns disfrazándose de estudiante para irse a otra voz. Sí, por supuesto. Así que, ¿qué hay? No le dice a Skinner para pedirle que el dinero que recibió la escuela se lo done a la planta de energía nuclear disfrazado de estudiante octogenario, ¿no? Entonces, es más o menos así de ridícula la convocatoria que hace esta gente partidista y vil y corrupta a la llamada generación Z. Hay un paralelismo que podemos hacer con el 2019, 2020, cuando surgió esta cosa del llamado Sí por México, que plantearon que eran, y de nuevo, apartidistas, plurales, diversos, que iban a construir un programa de nación, etcétera, y blandían con muchísimo orgullo que eran 500 organizaciones de la sociedad civil. No es cierto, te asomabas a su nómina y, por ejemplo, la Coparmex estaba repetida ahí como 35, 40 veces, porque decía Coparmex nivel nacional, Coparmex Chihuahua, Coparmex Ciudad Juárez, Coparmex Veracruz, Coparmex Jalapa, Coparmex
Puebla, etcétera, así repetida como 40 veces. Y entonces aparecía como si fueran 40 organizaciones. El Frente Nacional por la Familia, esta piltrafa de extrema derecha que surgió en 2016 para oponerse a matrimonio igualitario y para oponerse a las mujeres por el derecho a decidir, estaba repetida ahí también como 25 veces. Ahí ya tenemos 100 organizaciones, cuando en realidad eran 2 grupúsculos ahí minoritarios. Y era algo muy parecido a lo que hacía Frena, ¿no? Que hacían sus marchas en coche o las casas de campaña vacías, como si fueran peces globo, ¿no? Tratando de inflarse para dar una apariencia de mayor tamaño al que en realidad tenían. Es algo muy parecido a lo que pasa ahora. Y, a ver, tú puedes declararte apartidista, ser ni de derecha ni de izquierda, estar más allá de las disputas ideológicas. Momento, no solo en tu discurso se nota si estás a la derecha o a la izquierda. En los movimientos sociales también se pueden leer sus intenciones y objetivos con base en los protagonismos que promueven, en los antagonismos que construyen, los compañeros de ruta que deciden aceptar, las cosas a las que retuitean en sus redes sociodigitales. Podrá ser muy apartidista, muy apolítico, como absurdamente también se dice, pero si te la pasas retuiteando a sectores de la derecha venezolana, perdón, no te ves muy apartidista. Entonces es un disfraz bastante oportunista, bastante convenenciero, o más bien bastante carente de honestidad. Es, creo yo, una manera de tratar de deslindarse del desprestigio que arrastran los partidos políticos. Pero eso es insuficiente cuando te dejas acompañar por personajes de estos mismos partidos que no son menores. Y aparte, eso es con respecto a esta convocatoria a la marcha. Pero la derecha partidista tradicional, por llamarla de algún modo, están en un momento de envilecimiento todavía peor al del sexenio pasado, que ya era decir mucho. Lo que escribió Diego Fernández de Ceballos me parece igual de inmundo que lo que dijo Ramón Alberto Garza. Si estos que ya explicó Álvaro Delgado estaban insinuando una planeación de un atentado, este sujeto decía que la muerte el asesinato de Carlos Manso era algo horrible, pero que su muerte era algo hermoso o algo así, porque iba a incitar a una organización. Perdón, eso, decirle carroñero a esta momia es muy, muy, muy generoso con él. Hay cosas que no se hacen y no se deben decir. Y si bien no debe haber una sanción institucional por las cosas que uno publica o dice, sí debe haber una sanción social, y esta es una de ellas, es decir, oye, eso no se dice, eso no se hace. Y bueno, yo difiero. Qué bueno que lo digan. Bueno, claro, para exhibirlo, que lo digan, para que se exhiba. Porque así piensan. Sí, claro. Es que unos de pronto se les sale. Qué bueno que lo digan, que salga todo, porque así piensan. Sí, que sean exabruptos reveladores. Y una manera de hacerles escarnio es diciendo, a ver, eso es un lapsus. Más que un análisis, es un lapsus de cómo de dientes para afuera están indignados, pero hacia adentro están felices de lo que pasó. Eso es vileza. Y ahora, decía yo que no hay grandes diferencias entre Salinas Pliego y alguien como Krause, ¿no? Que ahora, por cierto, van a organizar unos foros que se llaman La Libertad de Vuelta, emulando aquellos foros de los años 90 donde participó Octavio Paz. Y está dentro de esa organización la Fundación Salinas Pliego. Nada que tenga que ver con la libertad tendría que poner a este personaje como un mecenas o como un respaldo o como un aliado. Es lo más antitético de la libertad este sujeto. Es un evasor, es un miserable, es un misógino, es un supremacista, es un sujeto impresentable. Bueno, y publicaba Enrique Krause el domingo un artículo vergonzosísimo
donde hablaba de la violencia en México. En el siglo XIX con la lucha de independencia, en el siglo XX con la revolución, y en el siglo XXI culpaba a la violencia a los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, cuando él en 2010, abril de 2010, está publicada su aseveración. La de Calderón es una guerra necesaria. ¿Lo publicó en un libro? Lo publicó en un libro. Sí, que yo he exhibido aquí. Por supuesto, el tipo abiertamente fue un panfletero de esa narcoguerra, esa narcofarsa que hoy tiene a sus generales, por llamarlos de algún modo, en la cárcel por narcotráfico. Perdón, esto equivale a decir que... como si de pronto Krause publicara, es que en 2005 López Obrador trató de desaforar a Fox, así de desquiciado, así de miserable. A lo que voy es que no es solo la mentira lo que los mueve, es ya una negación orwelliana, es ya un estado de manipulación muy vil, y pues eso es algo a lo que tenemos que alertarnos. Porque a eso se dedica Salinas Pliego en su televisora, y a eso se dedican estos pseudo liberales en la prensa. Igual las minorías académicas que están planteando, que afortunadamente son una minoría, que sean muy ruidosos es otra cosa, que plantean que hay autoritarismo en México. Y su evidencia es, perdón, cosas de verdad aberrantes, escalofriantes, alarmantes, como que, bueno, es que en la mañanera de López se decían cosas muy feas. Perdón, eso no es autoritarismo. Puede no gustarte y puedes detestar todo lo que quieras al contenido de una mañanera. Puedes exigir reglas para que sea una mejor conferencia de prensa si quieres, pero perdón, que eso sea autoritarismo cuando tienes parámetros científicos y criterios muy claros para poder comparar, como por ejemplo... En el sexenio de Peña y en el de Calderón, sí desde el poder se telefoneaba a medios para correr periodistas. Perdón, eso estamos en un nivel de crisis ética de las derechas que tenemos que combatir porque, insisto, radicalizar minorías es muy, muy peligroso. Y ya mi última participación después la dedicaré a la parte de la reacción de Morena. Ahorita que tú detallabas toda este discurso de Enrique Krause, de Salinas Pliego, nos damos cuenta que este discurso de esta cuenta de Generación Z está más cerca de eso que de las demandas que tienen los jóvenes. O sea, ¿por qué estamos escuchando en estos desplegados que están hechos con inteligencia artificial que son apartidistas, que quieren a alguien apartidista y que lo que buscan es que todos los jóvenes sean apartidistas? O sea, que es como lo que nos ha recetado Claudia X González desde que empezó a formar esto del Va por México. ¿Por qué en todo esto no estamos escuchando, por ejemplo, que es por lo que ha luchado la juventud históricamente, derechos laborales, derechos para las mujeres? Algo que tienen los jóvenes de las generaciones más recientes son, por ejemplo, demandas por el cambio climático, ¿no? Han salido a las plazas del mundo para exigir un alto a todas estas políticas que envenenan al mundo, pero no, o sea, simplemente lo que está haciendo Generación Z ahorita es apartidismo, algo que nos recuerda mucho a personajes específicos. Ahora, tienen ya solamente de aquí al sábado para demostrar que son jóvenes los que están detrás de Generación Z, porque si están ellos en Twitter se sienten como peces en el agua, pero ya que van a querer seguir a las calles, pues ahora demuestren que efectivamente son jóvenes Generación Z los que están ahí, ¿no? Los que van a llevar sus pancartas con reclamos muy concretos, como lo han hecho ya en otras manifestaciones, porque no son las únicas de jóvenes. O sea, que demuestren que las plazas se van a llenar de jóvenes. Si no, desde ahí ya todo este asunto de la Generación Z va a ir en decadencia. Y no solamente eso, si van a salir los jóvenes a las calles, pues vamos a escuchar sus discursos, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante entrevistarlos, porque así es como se han venido abajo muchas de las marchas de la derecha, ¿no? Con esta señora, por ejemplo, que sacó lo del indio patarracada, ¿no? O de personas que van y simplemente no saben ni siquiera explicar 3 puntos de lo que están en contra o de lo que están a favor, ¿no? Entonces, no solamente es como empezar a hacer masivo en Twitter una invitación,
sino ahora que van a salir a las calles, pues demuestren que hay una consistencia seria, ¿no? O sea, que sí son un movimiento que va a ir un tanto más allá. Incluso también la cantidad de personas que salgan a movilizarse va a ser importante. Pero, bueno, dicho esto, yo también quiero otra vez referirme a lo de Morena. Ahorita que ustedes estaban hablando sobre quizás que hay algunos que sí algunos jóvenes que sí estén saliendo, a mí siempre me ha parecido que los jóvenes, los servidores de la nación, que son muchos jóvenes, sí, son un tanto maltratados, no laboralmente, pero sí en el reconocimiento que se les da. O sea, a mí me quedó muy marcado cuando contaron más de una experiencia cuando fueron a levantar el censo después del huracán Otis. O sea, incluso la propia secretaria, o sea, toda la Secretaría del Bienestar, se mudan a Acapulco, van jóvenes de todos los estados y empiezan a levantar los censos. Yo fui a Otis 5 días después, tú también estuviste ahí en Acapulco, y estar un día pues era muy incómodo porque era una ciudad devastada. Imagínate estar semanas trabajando en campamentos donde pues no había agua para tomar, para lavarte los dientes en absoluto, pero estar ahí porque hay una especie también de convicción, no solamente es un asunto laboral, porque pues si fuera laboral nada más renuncias a eso y ya te despides, pero no, también era un tema de estar ahí, empezar a levantar el censo para empezar a levantar las casas, empezar a ayudar a las personas y que todo se empezara a echar a andar. Y así ha ocurrido con otros episodios. Y son muchos jóvenes, o sea, de los servidores de la nación, los que empezaron a trabajar incluso desde antes de que López Obrador tomara protesta para que ya para ese 1 de diciembre se empezaran a depositar los primeros apoyos. O sea, siento que se les ha menospreciado la labor y ha faltado ese reconocimiento. Ahora, acá yo sí creo firmemente en que Morena está incluso abandonando a la presidenta. O sea, lo que escuchamos hoy, que fue a la presidenta diciendo que también ya va a empezar ella en las mañaneras a hablar de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque son temas que el partido pues no ha querido tomar, ¿no? O sea, ya está Milei, está Salinas Pliego hablando de la libertad y es la presidenta la que tiene que salir a decir, pero ¿qué libertad defienden? Es la libertad de no pagar impuestos, su libertad de mercado, etcétera. Ahorita que Ricardo Salinas Pliego, con lo que ya se está acercando para sus asuntos en la Suprema Corte, empieza a empujar más el asunto de la ultraderecha, pues es la presidenta la que tiene que salir a decir, bueno, pues vamos a empezar a hablar de la ultraderecha. Pero esos son los debates que se tienen que quedar no solamente en la mañanera, sino que se tienen que llevar a los jóvenes, ¿no? O sea, porque a mí honestamente me cuesta mucho creer que la principal exigencia de la juventud, de la generación Z, sea el ser apartidista, ¿no? O sea, una de las principales luchas de la juventud debería ser el de tener una política antiderechos. Sí. ¿No? Sobre todo cuando también son los jóvenes los que empujan más lo que Trump llamaría lo woke, que es pues el reconocimiento de las identidades, etcétera, ¿no? Entonces, sí está muy desde la derecha este asunto del apartidismo, de intentar meterlo, pero por el otro lado, pues Morena no se está dando cuenta que pues ese no es el problema que tiene que atacar para empezar a platicarle a los jóvenes lo que se está haciendo desde el gobierno, ¿no? O sea, de la política de izquierda, la política de la izquierda partidista, los objetivos de un partido de izquierda. Están, pues sí, haciendo sus conferencias. Lo del podcast, siento que de Luisa María Alcalde, que pues si bien el podcast podría ser una política para tener un contenido directo, que vaya directo a los jóvenes, pues también es una plática de Luisa María Alcalde con sus amigos, ¿no? O sea, no va como más allá, ni digamos, ay, sí escuché lo que es la ultraderecha y de dónde viene la ultraderecha, o por qué Javier Milei dice viva la libertad, carajo. O sea, la verdad es como, pues, qué bueno que se grabe platicando con sus amigos, pero pues es muy estéril el esfuerzo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que pues si se quedan con esa estrategia, pues aunque la derecha ahorita todavía no tiene el eco que ellos quisieran y se ven pues siempre muchas veces convertidos en memes. Ayer con lo de Atypical y Ramón Alberto Garza, yo pensaba es que
20% del contenido atypical puede ser tomado en serio y el resto fácilmente se convierte en un meme, como ya ha pasado. Y quizás me estoy viendo muy buena onda. 2 y 98%. 2 y 98%. O sea, si ese es el escenario que tiene Morena, o sea, de ver que uno de los canales de difusión de la ultraderecha es fácilmente un meme, y no lo está contrarrestando, lo está contrarrestando con un podcast de Luisa María Alcalde y amigos, pues así se van a ir. Y aunque estemos diciendo ahorita que la derecha no tiene un gran eco, pues se le van a ir abriendo espacios. Yo soy de los que me da gusto que la gente salga a las calles a ejercer su derecho de reunión, de manifestación, cualquiera que sea su pensamiento. La manifestación es un derecho, reprimirlo es un delito. Que la gente salga a manifestar lo que le venga en gana, así sea una cosa ingenua de un grupito de jóvenes o de viejitos o de ya viejones como yo, chavorrucos. Y yo creo que es importante que se ejerza siempre los derechos que la Constitución consagra. Por supuesto que yo estoy a favor de que existan muchos medios y que se diga lo que quiera, porque al final de cuentas es una garantía constitucional y uno va construyendo su credibilidad. Si hay quienes tienen mucha audiencia porque mientan madres, pues habrá quien le guste eso. Sin duda. Dicho lo anterior, qué bueno que el próximo sábado salgan a las calles los del PRIAN otra vez, porque la marcha ya es del PRIAN. No es cierto que es de la generación Z. Eso ya quedó rebasado. Va a haber mucha gente. Menos de la que ellos ¿esperan? Creen que va a haber. Ellos van a decir, salieron 80 millones a las calles de la Ciudad de México. Es muy probable que se congreguen en el Zócalo muchos miles de personas. ¿Quiénes van a ser? Pues los que ya han marchado a favor de Xóchitl Gálvez, los que han marchado a favor del aeropuerto, los que han marchado junto a Claudio X González. Esa marcha ya se la apropió el PRIAN. Porque es por eso van a movilizar los que son capaces de movilizar. No son muchos, pero van a nutrir, va a decir, los jóvenes ya... México ya despertó. Porque esa es la frasecita, México ya despertó. Aunque al día siguiente, México despierta otra vez. Son muy predecibles. Va a marchar la derecha, que es la ultraderecha. A ver, no es cierto que sea la derecha liberal, la de Krause, ya es ultraderecha. No hay ninguna diferencia con Ricardo Salinas Pliego. No hay ninguna diferencia con Claudio X González. Y yo creo que eso es lo que Morena tendría que decir. No hay derechas, no hay ni derecha ni ultraderecha o derechas y ultraderechas. Es la misma coalición conservadora que te ha quitado en sus gobiernos esos derechos. No le expliques del medio ambiente, eso no es primario para mí. Tus derechos laborales. ¿Por qué no? ¿Por qué desde ahora no tienes derecho a una pensión? Una casa. A una vivienda, a educación, porque lo desmantelaron las políticas públicas de los gobiernos del PRI y del PAN. Esa responsabilidad didáctica la debe tener hoy Morena. Sí, también la presidenta va a hablar de ultraderecha. Presidenta, métase en otros asuntos. O está bien. Pues tiene que meterse bien, porque no hay quien más lo haga. Quien le haga por eso. Pero esa debe ser la lucha que debe dar el partido político que formalmente está en el gobierno. Si no lo va a hacer el Verde, ¿por qué no lo va a hacer? No hay manera. Si no lo va a hacer el PT, porque tampoco lo va a hacer, que sea Morena. ¿No para eso son jóvenes que encabezan ese partido?
Luciana María Alcalde es una joven. La secretaria general, que es michoacana, es joven. Carolina Rangel. La secretaria de Comunicación. La secretaria de Comunicación, ¿cómo se llama? Camila Martínez, es joven. Andrés López Beltrán, el secretario de organización, salvo que anda en la grilla interna nada más. ¿Qué homenaje a su padre andar en los negocios en la grilla? Si es que anda en los negocios y en la grilla interna, para ver si él se queda mejor como presidente, o si él es el candidato a jefe de gobierno en 2030. No, los proyectos personales se construyen, se ganan. Digo esto porque también hay que hablar de los hijos, de los papás, ¿no? Como el chaneco, soy el hijo del papá del hijo. Soy mi papá. No, claro, gánense su legitimidad, no por llevar un apellido. Entonces, ¿a qué? ¿Está escriturado? No, no somos una monarquía, somos una república y se debe ganar. Sí, pasó una cosa extraordinaria en Michoacán, en Guerrero, para que quedara como gobernadora la hija de Salgado Macedonio, que anda rindiéndole homenaje a un asesino, a Rubén Figueroa. Como Delfina Gómez le rindió homenaje al grupo Atlacomulco. Es una vergüenza. Es una vergüenza y es un escupitajo no solamente a la gente que sufrió la represión de Rubén Figueroa, sino a México. Bueno, regreso al tema de lo que no veo que haga Morena. En todo caso, ya es su bronca. La gente va a votar en 2030 si ve que no hay respuesta. Y por último diré yo ahora respecto a los servidores de la nación. ¿Cuántos son los servidores de la nación? Son alrededor de 20,000. Son muchos. Son servidores públicos, no son activistas de Morena. No. Y eso debe quedar separado porque la derecha infame ha dicho que son los cuervos de la nación y que andan haciendo proselitismo. No es cierto. Andan trabajando. Si Morena es inteligente, todos esos 20,000 jóvenes que hoy son servidores públicos, que se la parten en serio, que viven por meses, como en el huracán Otis, en casas de campaña, sin bañarse y andando a los lugares a donde no entra ni el ejército, ese es un enorme semillero de cuadros que realmente conocen el país y a la gente y a las necesidades. Eso no lo tiene nadie. Yo no diría no solamente en México, en el mundo. Que se aboquen, que se sigan abocando a su trabajo institucional, no partidario. Porque ahí hay una base fundamental de servidores públicos que están capacitados para atender a las personas, particularmente a las personas más vulnerables. Dicho lo anterior, concluyo. Yo pienso que de la derecha solo podemos esperar más vileza, más. Hay que responderle con lo contrario, con ética, con responsabilidad, con resultados desde los ámbitos del gobierno y también desde los ámbitos partidarios. Por eso es importante discutir esto, creo yo. Voy a ser muy breve y es justamente ese es el punto. Están apagando fuegos. Veo que en Morena están apagando fuegos, hay incendios y hay muchos huecos, y cuando ven cómo está reaccionando la derecha, entonces, tenemos que hacer algo. Tienen los espacios, tienen el presupuesto, tienen las estructuras, lo tienen. ¿Qué es lo que está pasando para que no estén adelantándose? Está incluso el Instituto de Formación. La formación es indispensable, pero para que esa formación se dé, primero tienes que decirle a los jóvenes, nosotros somos una opción. Tienes que decirle a esos cuadros, aquí estamos. ¿Cómo te haces atractivo cuando estás haciendo lo mismo que están haciendo todos los demás? Cuando estás reciclando perfiles de otros partidos políticos, cuando pasa al momento en el que se afilian a Morena, pareciera que pasaron ya
por un arco de pureza y de purificación, y entonces ya se nos olvidó todo lo que hicieron en la parte de atrás. El relevo generacional no solamente está en los cuadros que llegan al Senado o a la Cámara de Diputados, sino porque tengas 5 o 6 jóvenes, ya la hiciste, no porque tengas a una legisladora muy joven en el Senado, quiere decir que ya lo lograste. O sea, no es suficiente, como no va a ser suficiente que digas porque ganamos con 36 millones de votos ya la hicimos, ese discurso se te acaba. Porque si la gente no ve resultados, la gente le va a hacer lo mismo que le hicieron al PRI. Y a lo mejor podrá ser muy buena discutiendo, claro, hablando en la tribuna o en los mítines. Y sirve como servidora pública en el gobierno, da resultados, trabaja. O sea, ahí es donde está como el... Tienes jóvenes que te pueden dar muy bien el debate, pero ¿por qué no los estás incluyendo? ¿Qué es lo que está pasando? El hablar solamente de los resultados del gobierno y que Morena se haya convertido en, vamos a hablar solamente, que no digo que no lo hagan, por supuesto que también es parte de la chamba, de los resultados del gobierno, ¿en dónde estás tú construyendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Construir para tener más cuadros y que el proyecto sea a largo plazo o solamente ganar espacios de poder porque ya se vienen las siguientes elecciones y porque vivimos en un sistema donde cada 3 años tienes un proceso electoral? O sea, ¿cuál va a ser? A estas alturas, después de, aunque digan, sí, es un partido muy joven comparado con los demás, creo que ya tendrías que haber dividido tu estrategia en paralelo. Una que construya un proyecto a largo plazo y la otra que se encargue de construir elecciones. No porque digas que vas por 71,000 comités seccionales, quiere decir que esos comités seccionales, ¿qué van a hacer? Hoy ya hay gente diciendo, sí, yo estoy en un comité seccional y es el día que no tengo tarea, o sea, no sé qué voy a hacer. No es lo mismo, como pasó con todos los partidos, que digas es que vamos por 10 millones de afiliados. ¿De qué te sirve? Solamente para mantener el registro ni siquiera los necesitas, los mantienes con los votos. Pero esos millones de afiliados, ¿qué? Cuando uno se mete en la vida partidista, pasas de afiliado a militante, simpatizante, afiliado a militante, y entonces ya empiezas a postularte por cargos de elección pública. ¿A cuántas personas de ahí estás realmente formando para hacer nuevos cuadros? Eso es a lo que va el partido. ¿Qué es lo que está pasando? Parecieran bomberos. Y entonces entra la presidenta desde la mañanera a hacer la chamba que también que debería estar haciendo el partido. Hay que informar sobre la ultraderecha porque justamente podría, en este momento, ni siquiera yo lo veo en el próximo sexenio, que llegue. Pero de que están construyendo, están construyendo. Pasaron 20 años, en Bolivia ya llegó la ultraderecha. ¿Qué pasó en Argentina? Con todas las probabilidades. ¿Y por qué no gana y por qué no avanza la oposición, en este caso sería la izquierda? No están haciendo partido. Y porque se encargaron de hacer proyectos unipersonales en vez de proyectos partidistas que tienen un respaldo. ¿Cuánto les va a durar? Si no están viendo el panorama, eventualmente estas nuevas generaciones que no tienen el bagaje histórico, y es también muy importante, por eso recordar de dónde venimos, para que no se nos arrebate la memoria, se van con la finta del discurso que más pegue. Y los discursos, ustedes véanlos todos, con música muy emocional, con los violines muy atrás, apelando a la emoción para generar un gancho. Generar ese gancho con los jóvenes y decir, claro, tiene razón, yo viví eso. Sí, pero ¿cuántas veces te dijeron que la administración de Enrique Peña Nieto fue cuando más alcaldes asesinaron? Y los priistas, ¿con qué cara hoy salen a hablar de alcaldes asesinados cuando en su administración se levanta el pique? ¿Con qué cara sale la ultraderecha y el propio Calderón y te dicen, es que todo es culpa de Calderón, ya no hablan de Calderón? ¿Por qué sigue hablando Calderón entonces? ¿De qué está hablando Calderón? Él está hablando de su estrategia de seguridad y que fue maravillosa y perfecta y divina, porque no te explican que en su estrategia de seguridad lo que generaron no solamente fue una guerra sangrienta con daños colaterales, es decir, civiles asesinados extrajudicialmente, y que además diversificaron el crimen organizado. Eso no te lo platican. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de eso? Porque hay una generación que no creció con esa información, porque los medios de comunicación también jugaron ese rol. No todos, pero sí muchos jugaron el rol de quedarse callados. Entonces, hay que equilibrar la balanza con la información que ahí está. No podemos permitir que la memoria nos la roben y que la memoria la reescriban como lo han hecho 1001 veces los Krause y todos ellos, escribiendo sus versiones de la historia. Francisco Martín Moreno, ¿historiador de dónde? Narrador de novelas, fantásticas, por cierto. Y aparte diciendo que a los que pusieron a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia nos debían de quemar en leña verde.
qué bueno, coincido en qué bueno que están diciendo lo que están diciendo, porque ayudan a poner sobre la mesa el decir, mira de qué están, mira quiénes son, a estos les estás creyendo, de lo que son capaces. Mira de lo que son capaces, a esto, ¿de verdad esto es lo que crees? El propio Salinas Pliego, poniéndose un sombrero y hablando de la gente con el sombrero de los campesinos, ese que sabe de trabajo duro y arduo, si toda su vida y su negocio y su dinero lo ha hecho a punta de deberle a todos, si él paga lo que debe, se va a la quiebra. Eso ni siquiera es ser empresario. O sea, ni siquiera cataloga para ser empresario. Si toda tu fortuna la pierdes al pagar tus impuestos que no has pagado por 16 años y a pagar los préstamos que has pedido, por supuesto que no te da. Y si eso se hubiera pagado, pues probablemente hubiéramos tenido más instituciones, más infraestructura para darle a los jóvenes. Eso es lo que hay que exigir, que el gobierno dé resultados. Tristemente, estamos viendo que hay huecos que no están logrando llenar en la comunicación y que no están llegándole a los jóvenes desde el partido que hoy gobierna, y estamos viendo una desesperación del otro lado por ver qué chicle y pega. Si no somos nosotros, si no es el azul, si no es el rosa, si no es el morado, entonces pues a ver con qué nos vamos, pero son exactamente los mismos de siempre, poniéndose distintos disfraces para ver cuál chicle y pega y ver en qué movimiento treparse para decir, de aquí somos. Pues bueno, sí llegamos a la conclusión. A la conclusión. Entonces vamos a extenderlo a 2 horas y una vez. No, bueno, tratamos, por supuesto, de que sea... Bueno, de pronto agarramos monte y está muy bien, porque son varios aspectos de pronto los que uno tiene ganas de abordar. Pero hoy, muchas gracias, Meme. Gracias, Dani. Gracias, Héctor Alejandro. Gracias, Álvaro. Gracias, colegas. Sobre todo, gracias a usted que nos hace favor de acompañarnos hoy. Hasta dentro de 8 días.